Ya, muy bien. Entonces, ya recapitulando un poco de lo que hemos visto la primera y segunda noche, ¿no? Con todo lo que es la teoría, un mayor conocimiento sobre los sentidos y los sistemas, en realidad, que vamos a abarcar. Ya hemos visto las posibles alteraciones, la las funciones anatofisiológicas de estos, cómo nos repercute en el día a día y más que todo en la escolarización de los niños. Entonces, ahora vamos a ver lo que son actividades para ir estimulando primeramente el sistema vestibular y el sistema propioceptivo. Entonces, de esta manera, vamos a empezar con algunas ideas de actividades y un análisis de algunas actividades que podemos ir realizando, ¿no? Bueno, como ya habíamos mencionado, el sistema vestibular es el responsable de darnos la información de nuestro cuerpo. En realidad tiene que ver mucho con lo que es el ambiente y la fuerza de gravedad. Entonces, como estos dos van a estar relacionados netamente con el movimiento y cómo nuestro cuerpo va a interactuar con el ambiente, necesitamos dar información de todas nuestras partes del cuerpo y cómo éstas van a llegar a interactuar para finalizar un movimiento como tal. Entonces, al ver que el sistema vestibular es todo lo encargado del movimiento, del equilibrio como tal, de la posición en relación cabeza, cuerpo, extremidades, pues tenemos que lograr a través de este un buen balance entre movimiento y postura, ¿no? En la imagen podemos ver que uno de los principales, igual vamos desarrollando hitos del desarrollo, el gateo, ¿no? Pero ¿de qué nos sirve que los niños se arrastren, pasen por debajo de elementos, de las sillas, de la mesa, de túneles especializados? Esto nos va a servir porque van a llegar a calcular como tal el movimiento que van a hacer sin llegar a chocarse, sin llegar a impactar con los objetos, desarrollando una correcta coordinación en lo que es cabeza, cuerpo y extremidades, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen, es una niña que está pasando por debajo de la mesa. Entonces, en estos tipos de actividades del arrastre, gateos, nos ayuda, uno, no solo a estimular el sistema vestibular, sino también a la misma vez estimular el sistema propioceptivo. Aparte de estimular el sistema propioceptivo, vamos a ver de estimular las diferentes áreas del cuerpo. En este caso, muscular, ligamentosa y de articulaciones. Aparte de que vamos a crear el gateo, nos ayuda a desarrollar fuerza a nivel abdominal y a nivel de la espalda. Esto nos va a ayudar a tener una correcta postura en el momento de la bipedestación, sedestación. Entonces, al desarrollar los músculos del abdomen y de la espalda, pues poco a poco vamos desarrollando una buena postura y evitando compensaciones. Aparte de que el gateo nos va a ayudar, uno, a disociar, a segmentar las partes del cuerpo, la cintura escapular, codos, muñeca y dedos. Y también nos logra a llegar a dar una coordinación correcta entre mano, ojo, pierna. Esta coordinación va a ser necesaria posteriormente para ir desarrollando lo que es la lectoescritura o la escritura como tal. Al tener una correcta armonía en todo lo que es la cintura escapular y miembros superiores, pues la escritura nos va a resultar mucho más armoniosa, sin movimientos en bloque o movimientos muy fluidos, ¿no? Ayuda a tener una mayor conciencia corporal. A lo largo de esta sesión vamos a ver bastante que se usa lo que se llaman las descargas de peso. Las descargas de peso, lo propio. Igual lo vamos a ir analizando posteriormente, pero en realidad el arrastre y el gateo nos van a ayudar bastante en la corporalidad en general, pero ya estas actividades lo podemos enganchar con actividades cognitivas. Clasificación, categorización y que vayan realizando no solamente una actividad motora gruesa, motora fina, sino también una actividad cognitiva y también la del lenguaje. Ya.
¿Qué puntos tenemos que tomar en cuenta al momento de querer hacer una actividad vestibular? Lo vestibular, como ya sabemos, es el encargado de hacer ajustes posturales necesarios de acuerdo al cambio del ambiente. Este cambio ambiental nos va a ayudar a desarrollar mucho mejor lo que es el sistema vestibular. Mientras más cambios de posición haya, más constantes y mucho más rápidos, pues mucho más lo vamos a estimular y va a ser una respuesta más rápida. Al trabajar el sistema vestibular, estos cambios de posiciones pues no van a ser uno tan bruscos, van a ser cambios de posiciones mucho más armoniosos en sí con el cuerpo. Hay que tener en cuenta que nos movemos bien en el espacio y nos sentimos seguros por dónde vamos y hacia dónde vamos, ¿no? Este sistema vestibular también, cuando está afectado, nos da cierto tipo de inseguridad gravitacional. La inseguridad gravitacional se va a presentar en niños neurotípicos, niños neurodivergentes. Entonces, estos dos vamos a ver que si hay una hipersensibilidad a nivel vestibular, nos desencadena un rechazo ante ciertos estímulos pendulares de que se muevan de manera lineal, circular. ¿En qué nos va a repercutir este miedo gravitacional en nuestras actividades de la vida diaria? Pues que el niño no va a poder como tal el jugar, el escalar, el compartir, ¿no? El llegar a tener una un entorno, un ambiente conjunto con sus pares, ya que va a haber niños que van a comenzar a jugar con diferentes elementos y el niño con inseguridad gravitacional pues va a evitar el movimiento. Aparte de que si no está desarrollado correctamente el sistema vestibular, pues vamos a ver caídas, tropiezos, fallas en coordinación. Como ahorita estamos viendo en la imagen, el manejar bicicleta con dos ruedas es, es la coordinación mano, ojo, pierna, sistema vestibular, sistema perceptivo, visual, táctil. Entonces, en una actividad tan sencilla como puede ser el manejar bicicleta, pues ya estimulamos todas las áreas del cerebro. Aparte de las áreas del cerebro, también mandamos informaciones a los neuroreceptores, que van a ser los encargados de brindar respuestas, uno de enderezamiento, de acción-reacción y qué movimiento tengo que hacer para realizar tal acción. El sistema vestibular igual nos va a dar estabilidad a la imagen visual. Como ya habíamos visto, este sistema nos va a ayudar a enfocar nuestra mirada en un punto fijo y dirigirnos hacia este punto fijo. Cuando va a haber alteraciones en la parte de enfocar la imagen como tal, vamos a ver compensaciones a nivel cefálico, que nos va a repercutir en que va a haber movimientos constantes, el niño se va a marear o simplemente no va a poder enfocar por más de que lo intente. Otro, vamos a trabajar el sistema vestibular y el propioceptivo siempre van a ir de la mano. Unos, igual, si uno está alterado, el otro lo más probable es que esté, pero si estimulamos el sistema vestibular, igual vamos a estimular el sistema propioceptivo y viceversa. Si hacemos una actividad para estimular el sistema propioceptivo, igual vamos a estar indirectamente estimulando el sistema vestibular. Estos dos siempre van a estar acompañados y lo más probable es que en cualquier actividad que realicemos se estén estimulando estos dos sistemas, a veces de manera indirecta o de manera directa. Ya, esta, esta parte que vamos a ver de ciertas ideas de actividades que podemos realizar, estas van a ser uno, dependiendo de las necesidades individuales de cada niño. Vamos a hacer balanceo en prono, en posición de prono. Un balanceo en sentado, igual puede ser con algún estímulo que se mueva. Generalmente en esto se trabaja con pelotas de yoga, pelotas grandes. Y vamos ahí estimulando el balanceo, no solo lineal, también horizontal y circular. Entonces, de esta manera vamos administrando poco a poco cambios de posición leves, pero que esto a la vez nos va a dar cierta información
del cambio de posición que está generando mi cuerpo y cómo mi cabeza tiene que compensar este movimiento para no caerme. El balanceo de pie, que ya es mucho más marcado en niños más grandecitos. Este balanceo de pie pueden ser balanceos, digamos, jugando a que somos los pingüinos. Entonces tenemos una base de sustentación mucho más amplia y comenzamos a caminar como pingüinos. O simplemente el correr, el saltar, el, el ponerse sobre superficies inestables, ya estamos causando un balanceo mucho más suave, ¿no? Un balanceo suave, controlado, donde el niño tiene que aprender a estabilizar mi cuerpo y mi cabeza. Lo propio, los movimientos lineales, movimientos verticales, movimientos rotativos, van a ser importantes en el desarrollo en cualquier posición del cuerpo. Mientras más vayamos estimulando este tipo de movimientos en distintas áreas del cuerpo, pues va a ser mucho más fácil que el niño en una posición en la que está acostumbrado, digamos, un niño estando de pie, si le hacemos poner echado boca arriba, boca abajo, laterales, que vaya estimulando toda esta parte, pues nos va a ayudar en todo lo que es cambios de posición. Entonces, al hacer actividades mucho más complejas, va a ser mucho más fácil para el niño realizar actividades mucho más simples que las realiza cotidianamente. Los movimientos al revés, lo propio. Se le va a poner al niño en una pelota. Generalmente, por lo menos yo trabajo bastante con pelotas, usando el método Bobat, métodos alternativos, ¿no? Que igual va de la mano con integración sensorial. Pero este movimientos al revés va a ser de que uno, que el niño esté en prono o en supino, pues nos va a ayudar a enderezar y adquirir mayor conciencia en todo lo que es tronco, abdomen, tronco y extremidades. Y al tener este cambio de movimientos al revés, y se va a llegar a adaptar, tiene que llegar a una adaptación de cómo voy a mover mi cuerpo sintiéndolo de esta manera. Entonces lo mismo, va a ser mucho más fácil realizar movimientos que son mucho más cotidianos para el niño. Vamos a tratar de implementar actividades que requieran un desafío en el equilibrio en realidad. Actividades con bases de superficies inestables, superficies altas, superficies blandas, de fácil hundimiento, que el niño camine descalzo, porque hay muchos niños que al momento de quitarse los zapatos y las medias, pues ya vemos cierta inseguridad al momento de caminar. Eso igual tiene que ver mucho con la estimulación táctil que se va a realizar en los niños, tal vez una hipersensibilidad a nivel táctil, que nos está repercutiendo en en caminar con los piecitos sin las medias, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver qué tipo de actividades vamos a realizar, uno no solo para estimular el sistema propioceptivo y vestibular, sino también para realizar una desensibilización táctil de manera progresiva. Juegos con cabeza invertida. Se le va a pedir al niño que se eche, tal vez, no sé, en el sofá, con la cabeza invertida, entonces que vaya levantando las piezas del piso y que vaya levantando. Lo mismo, el niño tenemos que enseñarle a tratar de enfocar la imagen en diferentes ángulos. El enfoque de imagen tiene que ver mucho ya en el proceso de la lectoescritura, pero si se va haciendo con piezas mucho más grandes que no requieran cierta complejidad para el niño con artefactos ya conocidos para él, pues ya va a ser mucho más fácil que llegue a enfocar la imagen como tal. Vamos a hacer uso de los apoyos inestables. Las pelotas es muy buen recurso, los bosus, los semicírculos, incluso el hacer solamente de que el niño pueda caminar sobre almohadas, porque al pisar va a proporcionar cierto desbalanceo, muy leve, pero va a ser un desbalanceo. Entonces el cerebro del niño va a detectar este movimiento para que el niño llegue a enderezarse. Entonces, al hacer estos cambios de posición muy leves y muy sutiles, entrenamos al cerebro del niño para que pueda abarcar estos cambios de posición y tenga una respuesta mucho más rápida. Arranques y paradas de movimiento.
Estos arranques y paradas de movimiento va a ser usado en todo tipo de niños, en el que le vamos a decir un ejemplo, corre rápido, rápido, alto. Entonces, este cambio de velocidades, uno va a ser de que mi freno inhibitorio va a estar presente, pero también los cambios de posición al frenar, de paso de correr a estar quieto en un segundo, pues estos cambios de posiciones son mucho más, tienen que ser mucho más rápidos. Al principio vamos a ver a niños con un nivel de impulsividad mucho más alto que van a seguir tratando de correr, o niños que al tratar de frenar rápido, pues no haya cierta reacción y puede que haya un desequilibrio hasta llegar a una caída. Entonces, estos arranques y paradas de movimiento, el cambio en tiempos en sí de las actividades igual son muy importantes. Los cambios de velocidad y lo propio, los cambios de dirección. Le vamos a decir a un niño que corra a la derecha, no, ahora a la izquierda, ahora adelante, ahora atrás. Entonces, estos cambios van a hacer de que el niño uno procese lo que es la información a nivel auditiva, procese la orden, la instrucción que le estamos brindando, aparte de regular su freno inhibitorio y generamos cambios de posición mucho más rápidas. Aparte de que la planificación en el movimiento tiene que ser mucho más rápida. Uno para seguir la instrucción y otro para que lleguen a no caerse, ¿no? Entonces estos cambios de dirección, cambios de velocidad sí van a ser bastante importantes. Aquí vemos una imagen en secuencia, ¿no? De lo que el niño estaba realizando en ese momento. Lo que se le pedía a los niños, ¿no? Era que logren calcular y saltar. Este no solo nos va a estimular el sistema vestibular, sino también el sistema propioceptivo, porque tengo que calcular, uno, mi cuerpo en relación al espacio que tengo. Entonces, él no puede saltar de una manera impulsiva, mucho más largo, porque se puede chocar con una de las piezas, pero tampoco puede tener un salto muy bajo, porque no va a lograr suspenderse como tal. Aquí vamos a ver que en la primera imagen hay una caída bastante estable, todavía tiene cositas por corregir, pero es una caída estable, ya que no se fue ni para adelante ni para atrás. Pero ahí vamos a ver que los bracitos levantados van a ser en compensación con la gravedad del cuerpo. Si va a tener los brazos hacia abajo, que hacen niños que ya han desarrollado mucho más el salto. Cuando tenemos los bracitos hacia abajo es porque ya hay una mayor conciencia del movimiento como tal. Entonces no necesita estabilizarse tanto y por eso tiene los bracitos hacia abajo. Mientras que cuando vemos a niños saltar con los bracitos hacia arriba es porque recién están aprendiendo qué es ese movimiento y cómo voy a estabilizar mi cuerpo. Y entonces los brazos actúan como agente externo de estabilizador. Lo mismo que cuando se les pide que caminen sobre líneas rectas, ¿no? Van a usar los brazos para tratar de equilibrarse. Entonces lo mismo en el salto. Está con los brazos arriba porque recién está aprendiendo a estabilizar mi cuerpo con referente a la suspensión y a la caída de tal. En la segunda imagen vemos cómo ya el cuerpo está mucho más estable. En la primera imagen vemos una base de sustentación en las piernas mucho más amplia, mientras que en la segunda imagen pues ya es una base de sustentación mucho más cerrada. Conforme vayan repitiendo las actividades más veces, pues el cuerpo se va acostumbrando a estos cambios de posición. Entonces ya sabe el cuerpo lo que tiene que hacer, ya sabe mi cerebro cómo va a reaccionar ante tal cambio de posición. Entonces ahí vamos afinando uno los movimientos, ¿no? Va a haber en niños que como la primera imagen vamos a ver que caen de puntitas, se está estabilizando su cuerpo, es la mejor manera de saltar, ¿no? Cae de puntita, estabilizo mi cuerpo, caigo mucho más suave. Pero también vamos a ver niños que en la fase del salto van a saltar y van a impactar con toda la planta del pie. Vamos a escuchar un ruido muy brusco cuando ellos salten y caigan y van a impactar con toda la planta del pie.
Eso igual es una señal de inmadurez en cuanto al salto, porque igual el niño está aprendiendo a estabilizarse. Pero si vemos que van a saltar con toda la planta del pie, pues eso nos refiere a problemas en el sistema vestibular, porque mi cuerpo no está sabiendo cómo voy a adaptar mi cuerpo con relación a la gravedad. Entonces, ¿qué es más fácil? Y pues impactar con toda la planta del pie, porque es una base de sustentación mucho más amplia, que me garantiza que voy a caer mucho más estable. Pero igual, si vemos en la imagen, el niño tiene un muy buen manejo de control de cuerpo, control de mis articulaciones y ligamentos. ¿Qué voy a hacer para realizar tal acción, no? Voy a comenzar a flexionar las rodillas, voy bajando la cola, hay cierta contracción a nivel del abdomen, entonces estoy listo para despegar. Arranco hacia adelante, caigo de una manera estable. Y así, por siguiente, va a ser mucho más fácil que estos niños realicen las actividades mientras más veces le hagamos pasar el circuito o más veces le hagamos realizar cierto tipo de actividades. Ya, esta imagen es de uno de mis pacientitos. Aquí vamos a realizar un pequeño análisis. Ya, uno. Vamos a ver cómo estamos en el sistema vestibular, de que el niño va a estar sobre una superficie inestable, es un semicírculo, en realidad se llama bozo. Este semicírculo, ¿qué va a pasar? Que me voy a parar, pero mientras más la dé mi cuerpo, pues más tengo que compensar a nivel de la columna, de las piernas, cabeza, para no caerme. Este elemento es muy importante porque nos da referencia, uno, de la inestabilidad que van a tener, de qué tanto es su capacidad de adaptación ante cambios de posición leves. Aquí, bueno, igual se compensa siempre con otro tipo de actividades. Es una liga Teraband en donde el niño tiene que agarrar la liga, tiene que estirarla, entonces ya vemos que ahí no solo estamos trabajando el sistema vestibular, también estamos trabajando lo que es todo lo que es motricidad fina y vamos a ir generando cierta fuerza y resistencia en los brazos. Uno, porque al jalar, pues tiene que ejercer un tipo de fuerza constante. Pero ¿qué va a pasar si vamos a ver a un niño con baja conciencia corporal? Vamos a ver que en el momento que agarre la liga, no va a ejercer cierta resistencia al niño y pues la liga lo va a devolver y va a caer. Entonces ya ha pasado varias veces de que al hacer la primera vez este ejercicio, agarran la liga, jalan y caen. Jalan y caen, jalan y caen. No es hasta que igual su cuerpo ponga cierta resistencia ante el estímulo que pues va a lograr equilibrarse. Pero igual al tener una base de sustentación inestable, pues los cambios de posición, uno, van a ser leves, casi notorios para el niño, pero los cambios de posiciones van a estar ahí. Entonces tiene que ir equilibrando constantemente en los pies. Aparte de generar cierta resistencia a nivel manual, vamos retirando los ganchitos a petición, ¿no? Entonces ahí no solo trabajamos lo que es uno, estimulación de todo el sistema proprioceptivo. El sistema propioceptivo va a estar estimulado por la posición en la que está mi cuerpo, porque estamos mandando señales al cerebro de cambios de posiciones constantes. Entonces, mientras más cambios de posiciones haya, más va a llegar la información al cerebro y la información del cerebro va a dar cierta respuesta para que no lleguemos a caer. Vamos a trabajar motricidad fina con el uso de pinzas, el uso de fuerza, pero también vamos a estar trabajando todo lo que es musculatura, porque al trabajar con este tipo de ligas de resistencia, pues ahí ya estamos ejercitando músculos. Músculos superiores necesarios, uno, para la escritura. No solamente trabajamos músculos en la muñeca o en el antebrazo, sino en el brazo y en cintura escapular. Desde la cintura escapular es donde vamos a ver el proceso de la escritura en los niños.
Entonces vamos a ver una columna alineada, lo más alineada posible, tratando de ir contra la gravedad, uno contra la gravedad, luchando contra una fuerza inestable y contra una liga de resistencia que va a ejercer mucho más fuerza. Entonces, a este nivel vamos a trabajar igual todo lo que es musculatura general. Igual seguimiento de instrucciones para el niño, reducir la impulsividad como tal. Tanto en niños con autismo o en niños con TDAH, el reducir los niveles de impulsividad va a ser muy necesario, a menos que haya niños con autismo que sea necesario activarlos. No sé si tienen alguna pregunta de esta actividad. Buenas noches, mil disculpas. Acabo de conectarme. Este ejercicio es para ayudar en el equilibrio, ¿verdad? Sí, ahorita, bueno, en la primera parte estamos viendo todo lo que es el sistema vestibular. Entonces, este ejercicio es para niños un poquito más grandecitos, a partir de los 5 o 6 años, dependiendo el nivel de conciencia corporal que tengan y dependiendo a las necesidades, ¿no? Que necesite el niño. Pero sí, es para el sistema vestibular y todo lo que es equilibrio. Ya, gracias. Muy bien, pasemos a el sistema propioceptivo. Bueno, en aquí vamos a ver este videíto. Es igual uno de mis pacientitos. Aquí, bueno, vamos a ver una vez más el video y vamos a comenzar a analizar. Ya. En esta actividad se les pide a los niños, de que con un pie sostengan todo lo que es su cuerpo y que con el otro pie, pues levanten ese platito de goma. ¿Qué pasa en esta primera actividad que realizó este niño? A nivel postural podemos ver ciertas alteraciones, uno por el tono muscular que él tiene, ¿no? Vemos inversiones en los piecitos. No es muy marcado y como todavía es chiquito todavía se puede corregir, aparte de que llegó a consulta con un piecito inmaduro. Un piecito inmaduro que refería muy poca exploración del ambiente, del entorno, un piecito que todavía se está desarrollando el arco plantar como tal. Pero, ¿qué pedimos en esta actividad? Uno, que el niño logre sostener su cuerpo en un solo punto. Aquí vamos a ver cómo el niño tiene que sostener su cuerpo en un solo punto y llegar a calcular la profundidad de mi cuerpo con el espacio objeto para solamente elevar el platito y no botar el cono como tal. Entonces, en esta parte vamos a ver equilibrio, coordinación de la coordinación ojo-podal, visoespacial, coordinación visoespacial, el que mida la profundidad. Entonces vamos a ver toda esta parte, ¿no? Pero también a la par siempre trabajamos, ninguna actividad va suelta, no, en ninguna actividad vamos a trabajar solo motricidad gruesa. Dependiendo las características de cada actividad, también trabajamos el componente cognitivo, en este caso el seguimiento de instrucciones. El seguimiento de instrucciones y incrementar la tolerancia a la frustración, ¿no? Porque conforme lo vaya haciendo, lo vaya intentando, pues va perfeccionando el movimiento, pero también él se da cuenta de que no es necesario tener arranques de ira o explosivos al repetir una actividad. Y ahí incrementamos su tolerancia a la frustración de igual manera. A ver, una vez más. Bueno, vamos a ver igual de que el niño intenta, ¿no? Intenta cargar, intenta elevar su pie como tal, lo vuelve a hacer, vuelve a poner el ejercicio como estaba y pues poco a poco vamos a ir viendo, igual con repeticiones, que el niño poco a poco lo va a ir logrando.
Mientras más veces le hagamos hacer el ejercicio, pues ya va a calcular y mi cerebro ya va a almacenar esta información de de qué movimientos voy a realizar para hacer esta actividad en específico. Cuánto tengo que elevar mi pie, la fuerza que tengo que usar, a la vez de que solo me voy a sostener en un punto. Este es un buen precursor para que los niños agarren, pateen la pelota, tengan cierto control de los miembros inferiores como tal. Pero lo propio, al trabajar con una sola base de sustentación, solo un pie, pues igual vamos a trabajar todo lo que es musculatura, cambios de posición constante. Entonces, son actividades bastante integrales. Ya, vamos a pasar un poquito más a lo que es el sistema propioceptivo, ¿no? Y cómo vamos a estimular el sistema propioceptivo. Como ya habíamos visto las noches anteriores, el sistema propioceptivo es el sentido que nos encarga de recibir, comprender y, y brindar una respuesta adaptada al ambiente sobre nuestro cuerpo con relación al espacio. El sistema propioceptivo siempre va a estar estimulado. En cualquier posición que estemos, el sistema propioceptivo se va a estar estimulando. Pero ¿cómo vamos a hacer para estimularlo un poquito más, para dar una respuesta adaptada al ambiente? Entonces, vamos a tener en cuenta que el sistema propioceptivo va a ser el componente de la conciencia corporal general, ¿no? Sobre la ubicación de nuestro cuerpo en el espacio, orientación de nuestro cuerpo y sin depender netamente de la vista. En este caso, en esta foto, ¿no? De este niño. A ver, igual, aquí si está tapada la carita es porque son mis pacientes, así que pues no se puede mostrar, ¿no? Pero bueno, vamos a usar esta escalerita que se puede usar de diferentes maneras. Yo lo uso generalmente como un péndulo, ¿no? Como un columpio lateral. Entonces, ¿qué hago? Hago que el niño se siente en determinada posición. Generalmente yo los hago sentar con las piernas cruzaditas en el piso. ¿Por qué con las piernas cruzadas? Porque en los bebés vamos a ver de que van a tener las piernas como extendidas, ¿no? Es porque nos va a dar mejor base de sustentación. Pero al tener las piernas cruzadas, nuestra base de sustentación se va a cerrar. Nuestra base de equilibrio se va a cerrar, entonces eso hace de que haya mayor reacción en los músculos del abdomen y músculos de la espalda y que tengamos un mayor control cefálico, pues para no caernos. Entonces la posición, los doctores le dicen sentada como chinita, las piernas cruzaditas. Es muy bueno también si vemos antecedentes de niños que se sientan en W. El sentado de W se va a producir por diferentes razones, ¿no? Am, Uno, pueden ser hiperlaxos, hipotónicos, pero el sentado en W a nivel sensorial igual tiene su base. El sentado en W generalmente a nivel sensorial va a estar afectado el sistema vestibular y propioceptivo. ¿Por qué el sistema vestibular? Porque necesitan una base mucho más amplia de sustentación, mucho más estable. Y el sentado en W lo que nos proporciona es una base de sustentación mucho más estable para los niños, pero a la larga nos genera problemas en lo que es uno a nivel de las rodillas, peor si hay antecedentes de niños con displasia de cadera. Entonces, este sentado nos va a dañar cierto tipo de articulaciones y ligamentos, porque en sí el cuerpo no está preparado, no está diseñado para ese tipo de sentado. Pero bueno, volviendo a la actividad, entonces vamos a ver un mecedor constante, ¿no? Aquí la instrucción del niño era, recojo, me muevo a la derecha, recojo la bolita, me muevo a la izquierda. Derecha, izquierda. Entonces vamos a generar este cambio, este péndulo bastante seguido, ¿no?
Todavía podemos ver cierto tipo de inseguridad y compensaciones a nivel postural, que se van a ir corrigiendo conforme el niño vaya realizando más veces la actividad. Pero ¿cómo nos damos cuenta de que hay cierto tipo de compensaciones e inseguridad gravitacional en el niño? Se está sosteniendo con otro punto. No es como que su manito esté al centro, porque si la mano está al centro, pues nos da un tipo más de seguridad a nivel gravitacional. Mientras que si apoyamos, pues porque todavía me siento inseguro en este cambio de posición. También por la piernita, no está totalmente cruzado, ¿no? Sino que uno está elongando y está compensando a nivel de la rodilla para que este no se llegue a caer o no llegue a girar demasiado que este va a llegar a impactar, ¿no? Contra el piso. Pero igual de todas maneras vamos a trabajar lo que es el sistema propioceptivo, el sistema vestibular, la estimulación táctil, porque al ser pompones tiene cierto tipo de texturas, ¿no? Sino que igual al ser niños chiquitos, vamos a trabajar todo lo que son pinzas y prensiones. Al ser niños más grandes podemos implementar elementos mucho más difíciles que van a ser necesarios para la escritura, como ser el uso de pinzas. Igual las pinzas, hay diferentes tipos de pinzas que vamos a llegar a usar, pero en sí el uso de pinzas igual depende de las capacidades físicas y cognitivas que tenga el niño y la necesidad que queramos abarcar en este momento. Pero en realidad, este, este meseo, lo que hablábamos al principio, ¿no? Los meseos horizontales son muy necesarios para estimular el sistema propioceptivo y el sistema vestibular. Mientras más cambios de posición le demos al cuerpo, pues mucho más fácil va a ser para el cuerpo recibir cierto tipo de información y brindar una respuesta de enderezamiento, evitando así lo que son las caídas o que el niño logre sostener su cuerpo en un solo punto, que es cuando ya se les pide a los niños de 3, 4 años que se paren en un solo piecito y soporten el cuerpo. O que los niños ya para cierta edad comiencen a andar en bicicleta, comiencen a jugar fútbol, comiencen a jugar diferentes deportes. En sí, los cambios de posición siempre van a estar en nuestra vida diaria, ¿no? Cada movimiento que realizamos es un cambio de posición. Y mientras más preparado esté nuestro cuerpo y nuestros sistemas para adaptarse a estos cambios de posición, pues va a ser mucho más fácil para nosotros desarrollarnos y lograr mantenernos según las demandas ambientales. Ya. Vamos a ver que al estimular el sistema vestibular y el sistema propioceptivo van a ser actividades, bastante similares. Obviamente siempre van a variar a las necesidades específicas de cada niño. Pero en realidad vamos a ver ahora ideas de actividades netamente con lo propioceptivo. Ejercicios unilaterales, ¿no? Me sostengo en una mano, bueno, no en una mano, ¿no? Sino que haya una alternancia manual. En yoga, generalmente, hay posiciones en las que se piden que elonguen la pierna derecha, bueno, que estiren la pierna derecha y que estiren el brazo izquierdo, y viceversa. Estiro mi brazo derecho, estiro mi pierna izquierda. Entonces, este cambio de posiciones en el cuerpo van a lograr, estabilizarnos como tal, pero al tener todo nuestro peso en un solo punto fijado, pues vamos a hacer de que todo nuestro peso se incremente en un punto en específico. Mientras más descargas de peso haya, pues más vamos a sentir el cuerpo. Eso igual lo vamos a ver un poquito más adelante de las descargas de peso. Vamos a incrementar la propiocepción haciendo actividades cuando cierren los ojos, porque ya habíamos dicho que la propiocepción no es necesariamente que el niño vea o que nosotros veamos lo que está realizando nuestro cuerpo. A veces hacemos actividades por automático, ¿no? No hay necesidad de ver lo que estamos haciendo,
ya también por memoria muscular. Pero en los niños es necesario desarrollar, uno, esta memoria muscular y dos, de que sientan su cuerpo sin la necesidad de verlo. Hay algo que, bueno, a nivel cognitivo es la permanencia del objeto, ¿no? Si no lo veo, no está. Eso es algo que vamos desarrollando conforme vamos creciendo. Es lo propio con la propiocepción. Cierro los ojos y enseño a mi cuerpo que ahí está mi cuerpo, que tengo que moverme, que voy a sentir con mi cuerpo sin la necesidad de tener una imagen visual. Igual que en el sistema vestibular vamos a hacer uso de plataformas inestables, superficies inestables, irregulares. Lo mismo, mientras más cambios de posición haya, cambios de posiciones mucho más rápidos y bruscos, pues vamos a entrenar al cerebro para este cambio de posiciones. La estabilidad en pelotas. Generalmente vamos a usar pelotas grandes, dependiendo la edad, el tamaño y el peso del niño, vamos a ver qué tamaño de pelota usar. Pero se puede usar desde las más pequeñas, de 55 centímetros de diámetro, hasta las de 95, dependiendo de las necesidades específicas y que queramos estimular en los niños. Pero el uso de pelotas, como ya habíamos mencionado, es bastante importante y se realiza mucho con este tipo de niños. Ejercicios de pilates y yoga. Si vamos a buscar ejercicios de pilates, el pilates es muy bueno para incrementar propiocepción vestibular, crear una conciencia real de nuestro cuerpo, no solo en niños, sino también en adultos. Al aumentar nuestra conciencia de nuestro cuerpo, pues va a hacer que sea mucho más fácil moverlos. Hay ejercicios muy simples, muy básicos, pero todo esto nos van a dar cierta, estabilidad a nivel del tronco, lo que en pilates y yoga le llaman el core. Entonces, esta estabilidad a nivel de abdomen va a evitar las posturas compensatorias. Mientras más estabilidad tengamos en el abdomen y en la espalda, pues vamos a evitar las compensaciones a nivel de la columna, lo que son conocidas como las jorobas, ¿no? O que en medio de clases el niño se esté echando en el pupitre y pues ahí nos genera, alteraciones a nivel de la motricidad fina, alteraciones a nivel de la conciencia corporal y pues no nos va a permitir realizar nuestros ejercicios de grafomotricidad, las letras, la lectura, escritura de una manera apropiada. Ejercicios en plano inclinado. Esto igual se puede realizar con plataformas inestables, ejercicios donde van a trepar también los niños. En los parques no hay mucho ay, los resbalines, en donde vamos a ver que el niño va a tener que escalar. En la escalada igual vamos a usar bastante porque es una herramienta de disociación y segmentación corporal. Es como gatear, pero en grado vertical. La terapia de vibración igual vamos a usar para estimular el sistema propioceptivo. La terapia de vibración hay que tener mucho cuidado en qué cantidad, frecuencia vamos a usar. Hay que tener cuidado en cuánto tiempo lo vamos a usar, qué tiempos de intervalo vamos a tener, porque no es dejarlo al niño vibrando 1 hora o 15 minutos, sino hay tiempos específicos en los que vamos a dejar, vibraciones en partes específicas del cuerpo, a nivel general, cuánto tiempo, por qué lo estamos realizando. En terapia de vibración, hay que tener mucho cuidado porque si dejamos mucho tiempo vibrando, pues a la larga, vamos a crear un desgaste en articulaciones. Aparte de que no vamos a estimular como tal, porque si a veces se piensa de que dando el estímulo tantas veces, tan rápido, tan frecuentemente, vamos a llegar a estimular, pero no damos el tiempo necesario a de que el cerebro recepcione la información que le estamos brindando o de que integre la información que le vamos a dar. Entonces, con terapias vibratorias hay que tener bastante precaución en qué casos vamos a usar
porque podemos, uno, o llegar a calmar al niño con vibración o vamos a estimular al niño. Entonces, la terapia vibratoria no es para todos los niños. Si bien podemos usar, sí, en bastantes casos, pero hay que tener bastante cuidado con qué frecuencia y en qué cantidad vamos a usar. Y también vamos a usar entrenamientos en la parte del equilibrio. La percepción va muy relacionado con lo vestibular, entonces siempre vamos a trabajar el equilibrio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien, pasamos. Ya. En esta parte vamos a ver dos posibles actividades que se van a poder realizar. Esta parte. A ver, vamos con la primera imagen. 1. El niño vamos a ver que está trabajando en superficies inclinadas, casi verticales. Este tipo de escalerillas es muy buena para trabajar. Uno, la escalada, disociación, segmentación. Pero en este caso, pues estamos trabajando todo lo propioceptivo y vestibular. Vamos a pedir al niño que escale, que llegue hasta cierto punto. La instrucción en sí era de que el niño suba y poco a poco vaya sacándose uno los ganchitos que tiene por todo el cuerpo. Y pues los deposite en una bandejita que está acá. ¿Qué trabajamos cuando ponemos elementos en todo nuestro cuerpo? Uno, el niño tiene que adquirir cierto nivel de conciencia para sentir estímulos pequeños, que en este caso es los ganchos. Al sentir estímulos tan pequeños como los ganchos, pues vamos a hacer de que aumente su conciencia corporal. Vamos a hacer uno de que él tiene que sentir dónde está el gancho, planifique cómo lo voy a retirar, porque hay que tener en cuenta de que está en una superficie elevada. Si bien no es un poco inestable por lo delgado que es, pero también es una superficie que va a estar elevada. Una superficie elevada, hay cierto agarre, como podemos ver a nivel de los pies, que igual vamos desarrollando de esa manera un poco lo que es el arco plantar. Entonces vamos favoreciendo el arco plantar, hay cambios de posición constante, porque el niño va a agarrar, va a retirar el gancho, se va a parar, va a lanzar. Entonces ahí ya vemos cambios de posición bastante rápidos y frecuentes. Para agarrar otro gancho tengo que, uno, calcular en qué parte está el gancho, cómo voy a mover mi cuerpo, uno también para no caerme, y retiro el gancho, vuelvo a hacer el cambio de posición, lanzo. Estos son cambios de posiciones que van a parecer muy leves, pero son cambios de posición constante, aparte de ayudar en la planificación de los movimientos que van a realizar, ¿no? Planifico qué hago, qué ejecuto. Tampoco, aquí también vamos a ir reduciendo los niveles de impulsividad que van a llegar a tener, porque al ser una superficie elevada, de cierta manera inestable, pues no le damos chance de que el niño pues sea mucho más movido, de que se mueva más de lo necesario, porque va a llegar a descender y caer. Entonces es una actividad bastante estructurada, con indicaciones muy claras, muy precisas en las cuales el niño va a llegar a ejecutar, ¿no? Igual, en las partes, siempre vamos a poner parte delantera, laterales y posteriores, para que el niño vaya sintiendo más su cuerpo. Y así también vamos trabajando lo que es la desensibilización táctil progresiva, porque si ponemos en esta parte donde están las etiquetas, pues poco a poco va a tener que ir soportando ciertos estímulos mucho más molestos. Entonces la desensibilización táctil igual se va haciendo. A la vez que igual vamos trabajando pinzas. Muy bien, en la siguiente imagen. La instrucción de la actividad era así. El niño baja, desciende. Aquí en esta parte estaban las cuentas para lograr insertar. Entonces me agacho, desciendo, recojo,
Me paro porque no podía colocar sentado. Me paro, ensarto. Me agacho, me paro, ensarto. Aquí trabajamos cambios de posición, uno igual bastante constantes, porque al ser igual una superficie inestable, al pararse en una superficie inestable, pues tengo que enderezar mi cuerpo con mucha más frecuencia de lo esperado. Enderezo mi cuerpo a la vez de que hago un cambio de posición mucho más grande, porque tengo que bajar, ahí hacemos un cambio de posición. Tengo que planificar cómo me voy a parar otra vez en una superficie inestable y cómo voy a llegar a ensartar. Como les mencionaba, son actividades bastante integrales que vamos trabajando todas las áreas, no solo sensoriales, sino actividades motoras gruesas, motoras finas, cognitivas. Incluso puede ser el caso de que vayamos trabajando también lo que es el lenguaje. En medio de estas actividades podemos comenzar a hacer preguntas específicas en el cual también vamos a trabajar un razonamiento lógico a la vez de que tiene que realizar todos los movimientos, ¿no? Estas superficies inestables, semicírculos, los bosus, vamos a ver bastante en las actividades que por lo menos yo realizo, porque nos van a brindar suficiente información al cerebro de manera pasiva. No es necesario hacer actividades muy bruscas para llegar a organizar el cuerpo de los niños ni llegar a estimularlos. A veces con actividades pasivas, que bueno, para ellos parezcan pasivas, pero estamos estimulando cambios de posición constante. Ya sea igual que en los niños en caso del TDAH, generalmente. El TDAH, ¿por qué se desencadena? Porque a nivel de hiperactividad, porque necesito una búsqueda constante de estímulos. Ahorita al niño le estamos brindando estímulos constantes de movimiento, pero son pasivos. Movimiento pasivo, pero a la vez también me tengo que enfocar en una tarea en específico. Sigo haciendo mi movimiento pasivo, pero me enfoco en la tarea, ¿no? Que ese es el plan de realizar con los niños con TDAH, ¿no? Que se enfoquen y lleguen a finalizar, empezar, mantener, sostener y culminar tareas en específico. ¿Alguna duda de estas o alguna consulta sobre estas actividades? Para estimular el lenguaje, licenciada, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, es una idea, ¿no? Lo que yo hago es hacer charla con los niños, dependiendo el nivel de comprensión que tengan, pues les voy preguntando cosas de su vida diaria. ¿Qué comiste? ¿Quién te trajo? ¿Qué, qué hiciste ayer? Que me vayan relatando su día, ¿no? Dependiendo el nivel de lenguaje también que tengan el niño. Pero para ir desarrollando el lenguaje, pues siempre se trabaja con lo que es fonoaudiología en un equipo integral, ¿no? Psicología, fonoaudiología, psicopedagogía, para ver el nivel uno cognitivo del niño. Pues de esa manera igual podemos ir trabajando lo que es el lenguaje y lo cognitivo también, memoria reciente, memoria a largo plazo. Entonces de esa manera pues vamos enganchando actividades motoras gruesas y motoras finas, cognitivas y de lenguaje. Pero eso va a depender de cada área, la especialidad que tenga y cómo van a ir realizando. Pero es muy bueno a veces en actividades motoras gruesas ir preguntándole cosas a los niños, porque uno que van a estimular la parte motora, pues van a estimular la parte cognitiva, pero nunca van a dejar de hacer ninguna de las dos cosas, ¿no? Una Ya, pregunta, por gracias. favor. ¿Hasta qué edad se pueden aplicar estos ejercicios para mejorar el sistema vestibular y el sistema propioceptivo? Le comento que por lo menos yo, que llego a trabajar con adultos y adultos mayores, en adultos podemos trabajar igual con los mismos ejercicios con secuelas de ACV, ¿no? Con accidentes cerebrovasculares en rehabilitación.
hay personas que solo vienen por rehabilitación vestibular, que eso es un poquito más el área de fisioterapia, pero igual vamos rehabilitando el área vestibular en adultos que han tenido algún evento traumático. En adultos mayores, de la misma manera. ¿De qué nos sirve estimular en adultos mayores el sistema vestibular? Que nos van a reducir el riesgo de caídas. Entonces, estas actividades se van a realizar de acuerdo a las necesidades específicas de cada niño o de cada persona. No hay una edad límite para realizar cierto tipo de actividades. Sí hay que tener en cuenta, uno, las necesidades específicas que vamos a trabajar con el usuario, con el paciente, y cuáles van a ser las consecuencias de que tal vez sea un estímulo muy grave. Pero en realidad se pueden trabajar con todo tipo de edades, según la necesidad que tengamos. Muy bien, pasamos a la siguiente. Ya, aquí igual un video. Vamos a ir viendo y vamos a ir analizando. Ya. Bueno, en esta actividad, uno, pues se pueden realizar las mismas actividades con diferentes niños dependiendo la necesidad específica. Se hizo lo que mostramos en un videito anterior, ¿no? El conito y retirar los platos con un pie. Como este niño ya es un poquito más grande, ya tiene mejor desarrollado lo que es su sistema vestibular y propioceptivo, pues ya podemos ponerle una actividad que sea un reto para él, ¿no? Que en esta parte era el uso de los zancos. El uso de los zancos, ¿en qué nos sirve? Uno, que el zanco no está amarrado directamente al pie, sino tiene que haber una coordinación bilateral y unilateral de muevo mi brazo derecho a la vez que muevo mi pierna derecha. Lo propio con muevo mi brazo izquierdo a la vez que muevo mi pierna izquierda. Entonces ahí ya vamos trabajando la coordinación bilateral, unilateral, la armonía con el cuerpo como tal, para lograr sostenerme en este espacio, uno pequeño, una superficie inestable, una superficie alta. Entonces, al llegar a controlar mi cuerpo, ahí vemos cierto tipo de inseguridad porque está todavía calculando qué movimiento voy a hacer, una base de sustentación mucho más amplia. Lo intenta, entonces al ver que lo está intentando, no se está frustrando, también estamos trabajando su tolerancia a la frustración, ¿no? El de que se caiga y vuelva a intentar otra vez la actividad, se caiga y vuelva a intentar. Mientras más veces lo repita por voluntad propia, pues mucho mejor, ¿no? Uno, que van a lograr adaptarse a lo que es los cambios de posición y trabajamos e incrementamos su tolerancia a la frustración en cuanto a movimientos más grandes. Aquí vamos a ver de qué empieza con pasos más cortitos, llega un punto en el que ahí ya se nos desestabiliza, ¿no? Se destabiliza uno porque no ha habido una correcta armonía como tal en lo que es el cuerpo. Ya el siguiente paso que da es mucho más amplio. Entonces ahí ya vemos que se comenzó a desestabilizar. Y lo mismo, podemos ver inversiones en los piecitos. Un piecito que todavía no está muy bien desarrollado, es un piecito todavía un poquito plano. El pie plano igual nos va a dar cierta base de inestabilidad. Entonces, por eso es importante desarrollar todo lo que es la curvatura normal del pie. Si realizamos la curvatura normal del pie, pues poco a poco vamos alineando tobillo, rodillas, cadera y espalda. Por eso es importante que vayamos desarrollando un arco plantar lo más correcto posible, ni plano ni cabo, sino lo más normal posible, para evitar este tipo de inversiones en los pies. Pero este tipo de inversión en los pies es porque hay un tono muscular bajo, hay un tono muscular bajo generalizado. No llega a ser un hipotono,
pero es un tono muscular bajo, que pues no nos deja que haya una correcta contracción muscular para sostener ciertas estructuras anatómicas. Bueno, igual ya vemos de que ya ha realizado la actividad con lo que es los conos, ha logrado sostenerse en un solo pie, pues pasamos a actividades un poquito más complejas. Como mencionaba, el levantar en zancos, trabajamos todo lo que es coordinación bilateral, izquierda-derecha, coordinación unilateral, solo trabajo mi derecha, solo trabajo mi izquierda, su base de equilibrio mucho más amplia para que poco a poco vaya reduciendo. Mientras más veces lo ha ido realizando, pues mucho más fácil ha sido para él llegar a moverse. A ver, una vez más. Eh, en, en este caso, este niño llegó con niveles de impulsividad muy altos. Había los movimientos, pero no había una planificación ni ejecución exitosa de los movimientos. Una cosa es de que no haya movimientos, otra cosa es de que haya los movimientos, pero este niño no se llegue a organizar. Y vamos a ver generalmente en los niños con niveles de impulsividad muy altos, de que hay los movimientos, pero no hay una organización, no hay una armonía ni coordinación en los movimientos que vamos a realizar. Entonces, lo mismo, ¿no? En actividades muy estructuradas, muy cerradas, en donde hacemos de que la demanda ambiental sea mucho más fuerte que la demanda corporal, pues hacemos de que el cuerpo se estabilice. Uno que se estabilice y de que se concentre y se proponga mejor qué movimientos voy a realizar. Entonces, de esta manera vamos trabajando el sistema vestibular, el propioceptivo, la coordinación como tal, y vamos reduciendo niveles de impulsividad. Vamos a ver este videíto y vamos a comenzar a analizarlo. Ya. Bueno, vamos a participar un poquito. ¿Ustedes qué creen que estamos trabajando aquí con este niño? Equilibrio, Muy bien, equilibrio en el ventral y prensión motora fina, coordinación. muy bien. Excelente. Eso es uno de los más básicos. Está excelente de lo que vamos a trabajar, ¿no? Vamos a ir pausando de a poco el video para ir explicando. En esta parte, era lo que les mencionaba sobre las descargas de peso, ¿no? Las descargas de peso van a ser muy importantes, uno, como decía, para la estabilidad a nivel del abdomen, la estabilidad ventral. Aquí, el primer paso era de que, uno, yo soy el punto fijo de estable, esta soy yo. A ver, vamos a ver aquí. Ya. El punto de estable voy a ser yo. Aquí, lo primero que siempre vamos a hacer va a ser estabilizar el cuerpo. De nada nos va a servir de que el cuerpo no esté estable para desarrollar, mm, para desarrollar las actividades. Siempre tiene que haber puntos de estabilidad. Entonces, lo primero que hacemos es estabilizar el cuerpo. Aquí vamos a ver en la primera parte cómo estabilizamos el cuerpo a nivel que va ahí. Ahí vemos todavía niveles de impulsividad un poquito marcados. Es un niño chiquito y poco a poco se va marcando los niveles de límites y vamos delimitando la impulsividad.
aquí. Ya estabilizado desde un principio caderas, rodillas y piernas. Y si nos fijamos en el agarre del niño, hay un agarre por estabilidad. Sabe que yo soy el punto fijo que lo va a estabilizar. Pero aquí estabilizamos abdomen. Y en esta parte, con mi otra mano, estabilizo codo. ¿Qué va a pasar con los niños que son hipotónicos e hiperlaxos? Hay que tener cuidado al ser hiperlaxos, de una dislocación en los segmentos. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos descargas de peso? Que en mi cuerpo, mi musculatura no es lo suficientemente fuerte ni rígida para contener mis articulaciones. Entonces, ¿qué hace? Vamos a ver una sobreextensión a nivel articular totalmente innecesaria. Entonces, de esta manera estabilizamos. Estabilizamos codo, estabilizamos abdomen. Ahí, ay, perdón. Bueno, ahí una vez que ya hemos estabilizado articulaciones principales, pues ya soltamos. Ay, perdón, no está queriendo parar. Ya, ahí ya soltamos. Ya hemos estabilizado, ya le hemos dado la información al niño de que ya está estable y que esa es la posición que vamos a mantener, ¿no? Una vez que ya damos la información, podemos retirar nuestro punto de apoyo. Si vemos de que otra vez hay cierto nivel de compensación, pues volvemos a dar la información y retiramos. Aquí ya solo llegamos a estabilizar cadera, porque ya vemos de que hay un buen ángulo a nivel del brazo, hay muy buena contracción a nivel abdominal, hay el bracito que está trabajando. En sí, mi niño, que ya ha aparecido en anteriores imágenes, es de predominancia zurda. Bueno, si eso hemos podido ver, es zurdo. Todavía es un niño pequeño, tiene 2 años y medio, está empezando con el proceso de grafomotricidad, pero en sí ya podemos ver de que este niño es zurdo. Podemos determinar la lateralidad en ciertas actividades a partir de los 2 años y medio con los niños, porque lo van a usar no solamente para escribir o hacer grafomotricidad, sino lo van a usar como mayor referente en actividades mucho más grandes. Entonces, de esa manera vamos determinando la lateralidad del niño. Aquí ya estabilizamos, el niño ya va a mitad, vamos a ver en esta partecita. Ahí, ¿no? Ahí uno se lo corrige al niño, porque estaba agarrando de manera impulsiva una pieza, se lo corrige al niño y pues ya ve qué pieza va a realizar. Ahí, ¿no? Realiza una adaptación él solo del entorno. Eso es muy bueno, es muy buena señal cuando realizan adaptaciones del entorno ellos solos. Porque nos da una señal de resolución de problemas, de que ellos están tratando de resolver el problema y pues adapta su entorno para facilitarse. Ahí vemos que se estiró, perdió un poco de base de apoyo en las piernas, pero lo va a recuperar. Ahí ya habíamos visto que se estaba resbalando, entonces estabilizamos. Si vemos algún punto de que está inestable, lo único que vamos a hacer nosotros es llegar a estabilizar. Estabilizamos puntos. Aquí vamos viendo. Bueno, pues ahí ya acabó. Ahí ya dejé de lado la cadera, porque ahí vi que resbaló las piernas y solo agarro rodillas. Pero él sigue haciendo una descarga de peso. Y ahí acaba. ¿Por qué es tan importante realizar las descargas de peso? Las descargas de peso son muy importantes porque era lo que mencionábamos, para estimular el sistema propioceptivo. En aquí ya hemos estimulado
estaba muy bien lo que mencionaron, estabilidad, fuerza en abdomen, fuerza en espalda, fuerza en caderas, fuerza en piernas, porque al principio hemos visto cierto nivel de contracción, ¿no? Al hacer contracción a nivel muscular, pues ya estamos trabajando lo que es el sistema propioceptivo, porque las contracciones musculares nos van a dar información de dónde está mi cuerpo en ese momento. Aparte de que al descargar todo nuestro peso en un solo punto y al hacer trabajar el otro, ya trabajamos la disociación segmentaria, trabajamos la disociación unilateral. Una parte de mi cuerpo hace una cosa, la otra hace otra cosa, esta me encarga de estabilizarme, mis piernas se encargan de estabilizarme. Entonces ahí vemos que el niño está haciendo trabajar todas las partes de su cuerpo, no solo con un movimiento, sino con distintos movimientos. Aparte de que las descargas de peso en los niños van a ser muy importantes porque vamos a ir desarrollando fuerza muscular. Es como hacer lagartijas, ¿no? Al hacer lagartijas, ¿qué hago? Entreno mi músculo y hago que crezca. En este caso, no es necesario de que el músculo crezca, pero sí es necesario de que el niño sienta muy buena parte de su cuerpo, ejerza cierto tipo de contracción muscular y esta contracción muscular va a enviar información al cerebro de qué está haciendo mi músculo en ese momento. Entonces, mientras más ejercicios de contracción muscular pasivas o activas hagamos, pues vamos a estar estimulando el sistema propioceptivo. Aparte que en esta parte, en este juego, no solo trabajamos, como ya hemos mencionado, todo lo físico, motor grueso, motor fino, sino también lo cognitivo. Es una actividad bastante sencilla que ya habías realizado. Se desarma, él tiene que ver la lógica de grande, pequeño, que voy a armar, secuencia de colores, aparte de que cuando se equivocó, pues ahí ya vemos el seguimiento de, pues mejor, vemos que es mejor la capacidad de recepción de información. A ver, aquí mandaron un mensaje. Equilibrio y coordinación, excelente. Muy bien, entonces de esa manera vamos trabajando con descargas de peso bastante en lo que es el movimiento del niño. Ahora vamos a pasar a actividades mucho más específicas de estimulación del tacto y estimulación del oído. ¿Alguna pregunta sobre el vestibular y propioceptivo? Ya, muy bien. Entonces vamos pasando. El sistema del tacto. El sistema del tacto va a ser uno de los primeros en desarrollarse en los primeros meses de vida. No solamente cuando ya son recién nacidos, sino también cuando estamos en etapa embrionaria, ¿no? El tacto, el movimiento manual van a ser de las primeras cosas que vamos a ver en los bebés. El tacto les va a proporcionar información de los objetos. Esta información de los objetos, como ya habíamos mencionado la noche anterior, el tacto ha sido desarrollado como mecanismo de supervivencia. Este mecanismo de supervivencia es necesario. ¿Por qué? Porque nos va a discriminar qué elemento es bueno para mí, qué elemento es malo o qué elemento es peligroso. Entonces, el sentido del tacto nos va a brindar toda esa información que vamos a necesitar. Pero, ¿qué pasa cuando hay una alteración en el sentido del tacto? De que va a haber o una hipersensibilidad o una hiposensibilidad. Cuando existe una hiposensibilidad, pues muy difícilmente vamos a poder distinguir y discernir cuál es nuestra entrada sensorial y cuál es el estímulo que nos está dando. Mientras que cuando hay una hipersensibilidad vamos a ver ciertos rechazos a cierto tipo de texturas, a cierto tipo de ropas o a cierto tipo de elementos que muchas veces para nosotros pues no es agresivo,
Pero para estos niños vamos a ver cierto tipo de rechazos porque van a expresar desde molestias hasta dolor al tocarlo, cuando nosotros sabemos de que no es un estímulo que llegue a ser dañino. Bueno, como ya habíamos mencionado, el sentido del tacto se va a desarrollar a partir de la semana 14 de gestación, que vamos a estar hablando a partir del más o menos el tercer, cuarto mes. Aquí vamos a ver una actividad que se realiza bastante, que son los caminitos sensoriales. ¿Por qué es necesario de que el niño toque con la planta de pies? ¿Alguien sabe por qué es necesario que vayamos estimulando la planta de los pies del niño antes que las manos? A ver, vamos a escoger a alguien. A ver, aquí, Denis. ¿Por qué primero deberíamos estimular la planta de los pies antes que la planta de las manos? Buenas noches. Pienso que es como, para que aprenda a caminar mejor, porque para que tenga seguridad en sus movimientos. Ya, Es- está muy bien. Eso sería. Ya, sí. También va relacionado con lo que es posteriormente la marcha, la bipedestación. Pero también hay una razón también a nivel sensorial, ¿no? Cuando los bebés nacen, lo primero que hace, hay un reflejo, el reflejo palmar, que le tocas la manito y cierra, ¿no? La mano. Entonces Mm. el niño va a estar bastante agarrado a la manito. ¿Qué pasa con el reflejo del pie? El reflejo Babinski, lo mismo, le vas a pasar este tipo de sensación, el niño va a cerrar los deditos del pie, entonces va a ser un cierre del arco plantar. Pero ¿qué pasa a medida que vayan creciendo los niños? Este pie va a ser tapado. Este pie le vamos a comenzar a usar al bebé las medias, los calcetines, pues va a haber muy poca exploración a nivel plantar. Mientras que a nivel palmar, pues la palma de la mano al estar mucho más expuesta, pues se vuelve un poquito más, no dura, sino adquiere cierto tipo de resistencia, cierto tipo de texturas. Mientras que como la planta plantar, la planta del pie, ha estado cerrada y no ha estado tan expuesta, es mucho más sensible. Y si desensibilizamos la parte plantar del pie, que es mucho más sensible, pues la palma de la mano va a ser mucho más fácil. Vamos a ver, igual cuando entremos al tema de alimentación, igual en niños con alimentación complementaria, pues la primera entrada sensorial antes de alimentarse es la palma de las manos, porque siento la textura. Siento la textura de manera mucho más grande, que igual es la planta de los pies. Entonces, por eso es importante de que uno dejemos a los niños explorar con los piecitos sin medias, sin calcetines, el tiempo que sea necesario y lo necesario para que ellos no se enfermen, ¿no? Pero sí está muy bien, igual tiene que ver bastante con lo que es cambios de posiciones, cambios de movimiento para que ellos vayan caminando de manera mejor. Pero igual a nivel sensorial es por esa parte. La estimulación táctil vamos a hacer en actividades a modo de juego. Todas las actividades que realicemos con niños siempre van a ser a modo de juego. Mientras que en actividades con adulto, pues ya son mucho más concretas y mucho más serias, ¿no? Vamos a pretender el tonificar y expandir el sentido del tacto. ¿A qué nos referimos con tonificar? A que haya una mejor discriminación y sensación de todo lo que es el sentido del tacto. Vamos a lograrlo con diferentes texturas, colores, formas, sensaciones, temperaturas. Aquí en los caminitos sensoriales, ¿no? Que es lo que
he visto que se realiza bastante, que cualquiera de nosotros puede realizar también en casa, es poner diferentes texturas. Aquí es muy bueno trabajar con las esponjitas porque al ser igual una superficie inestable, pues vamos cambiando las sensaciones del cuerpo, ¿no? Igual siempre enganchamos con una actividad cognitiva, porque sería muy aburrido para el niño dar una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas sin ningún propósito en realidad. Entonces, como son actividades a modo de juego con niños, las actividades tienen que tener un propósito y mejor si la enganchamos con algo cognitivo. Ahora vamos a ver un poco de lo que es la estimulación auditiva en los niños. Los cambios que se producen en los recién nacidos, ¿no? Los recién nacidos hasta el mes de vida. Perciben ruidos muy bruscos y llegan a sobresaltarse. Es igual un reflejo primario de los niños. Mientras que si escuchan ruidos más agradables, la voz de la mamá, una canción bonita, pues vamos a ver de que no va a haber ningún tipo de respuesta abrumadora ante este sonido. Mientras que en los recién nacidos, la capacidad de distinguir el sonido va a ser muy baja. Aún no hay capacidad de distinguir sonidos sensibles o muy agudos, muy bajos. Pero en realidad vamos a ver de que poco a poco van a ir desarrollando esta parte del agudo. Mientras que en los recién nacidos de 1, 2 hasta 3 meses, los sonidos graves van a ser mucho más fáciles de detectar para ellos. Entre los 3 y 4 meses de vida, el bebé va a escuchar algún sonido y va a buscar de dónde procede. Este sonido, buscándolo con la mirada, ahí ya enganchamos a los 3, 4 meses de vida y ya tendríamos que haber consolidado el control cefálico. ¿Qué pasa si no controlamos o si no llegamos a tener el control cefálico en un niño de 3, 4 meses? Pues ya nos va a afectar en lo que es el desarrollo a nivel auditivo, porque el niño va a escuchar ciertos sonidos, no va a poder ver de dónde está haciendo el sonido, no vamos a ejercitar aún más los músculos y pues a la larga va a ser de que el niño llegue a perder el interés por la búsqueda del sonido. A los 5 o 6 meses de vida ya pues va a ser un oído mucho más agudo, más fino. Y ya en esta etapa ya podemos empezar con lo que es una estimulación del lenguaje. Vamos a ver que los niños van a estar mucho más atentos a cuando se les habla. Ya va a haber una reacción como tal a los cambios del tono de voz. Mientras que si les hablamos bonito, comenzamos a reír con ellos, pues ya va a haber una reacción ante tal juego, porque para ellos va a ser un juego. Mientras que si ya les hablamos de manera mucho más firme, mucho más, a veces a modo de regaño, muchas veces con los bebés, pues ya vamos a ver de que igual va a haber cierta reacción. Esta etapa, y alguna vez me ha pasado, igual que llegan a consulta mamás que refieren de que los bebés decían sus primeras palabras a los 6, 7 meses, 8 meses de vida, pues no eran palabras como tal, era un balbuceo. Claro, el balbuceo es un preámbulo para que lleguen a hablar posteriormente, pero este balbuceo no podemos confundirlo con palabras como tal. Algunas veces se va a escuchar, va a sonar como una palabra, pero no son palabras. El niño está probando, está ejercitando su musculatura miofacial, está ejercitando todo lo que es su memoria reciente, su nivel de imitación, pero es un buen preámbulo para el habla. A partir de los 6 meses de vida, ya los bebés ya empiezan a balbucear, emiten sonidos mucho más precisos para cierto tipo de acciones, ¿no? Que hay algunos papás que llegan a traducir estos tipos de sonidos para saber cuando el bebé se está comunicando. Ya para el año y medio de vida, los bebés ya pueden identificar la procedencia del sonido. Si viene de arriba abajo, y ya vamos trabajando lo que es la lateralidad, ¿no? De los niños, de los bebés. A los 2 años. A los 2 años ya van a ser capaces de identificar todos los sonidos
desde donde provengan, pues ya su curiosidad va a estar mucho más latente, ¿no? Van a tener un oído en pleno funcionamiento, la capacidad de escucha ya va a estar incrementada y también la capacidad de comprender el lenguaje como tal. Para los 2 años ya vamos a tener evocación desde ciertas palabras, las más básicas. Mamá, papá, leche, teta. Entonces ya vamos a ver que ya va a haber una comunicación mucho más frecuente en el niño y a la vez la capacidad de aprendizaje del lenguaje pues va a estar mucho más amplia. También tenemos que aprender a distinguir entre el lenguaje, comunicación y como tal el que haya una comprensión de las palabras que él está diciendo. Vamos a ver niños de que igual los papás refieren de que mi niño habla, pero no me hace caso. Entonces ya cuando vamos a fonoaudiología o en caso igual vienen a terapia ocupacional y se deriva a fonoaudiología porque no hay una comprensión total del lenguaje, sino es solo palabras adquiridas al azar sin ningún significado real para los niños. Entonces esa parte igual hay que tener bastante cuidado para no llegar a mezclar lo que es la obtención del lenguaje con la comprensión como tal. Ya para los 3 años los niños ya han adquirido un vocabulario necesario para sobrevivir, autosostenerse, comunicar necesidades básicas, ¿no? Ya van a tener un lenguaje más coherente, más comprensible, ya van a adquirir ciertas normas sociales, ya van a replicar muchas veces lo que vamos a decir nosotros, lo que vamos a tratar de expresarles, entonces igual las reacciones van a ser mucho más favorables hacia el nivel de comprensión. Para la estimulación del gusto y de la vista. ¿Alguna consulta sobre el del oído y el tacto? Quizás cómo podemos estimular. Perdón, no lo escuché bien. ¿Cómo puedo estimular a nivel del ¿Estimular qué oído? área? Bueno, el oído igual vamos a ver que a nivel de los hitos del desarrollo, pues va a empezar con actividades muy simples. El mover una sonajera, el ver como tal si el niño está escuchando, porque van a haber alteraciones, como ayer habíamos visto, las hiperacusias, las hipoacusias, que nos van a perjudicar en este nivel. Una vez que descartemos o que no haya ningún tipo de antecedente o alteración aparte de la anatómica fisiológica, pues ya comenzamos a estimular con canciones, hablándoles, con sonidos, lo que se hace comúnmente, ¿no? Con los bebés, estimular con sonajas, el hacer sonar de algún lado tal vez lejano, pero que para él sea visible, para que él busque la parte del sonido. Entonces vamos, uno, aumentando su nivel de curiosidad y ya pues con diferentes sonidos es lo que vamos a ir logrando. Generalmente lo logramos hablándoles a los bebés. Es muy bueno hablarles, ponerles música, no necesariamente un video en el YouTube o en la televisión, simplemente música, porque ya vamos a ver que el uso del celular, ¿no? Por la sobreestimulación visual, pues no nos va a permitir recibir entradas sensoriales de manera correcta. Pero generalmente se estimula con sonidos, música, mostrándoles diferentes tipos de elementos que produzcan ciertos sonidos para causar lo que es la curiosidad en causa y efecto en los niños, que igual es una etapa del juego. Está bien, gracias. Licenciada, y con un niño que tiene autismo,
si él está muy sobreestimulado y se tapan las orejas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedo ayudarle? Tengo que, eh, aquí hablan de hiperestimulación, de sobreestimulación y de hipoestimulación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podría, si digamos este niño se tapa, no quiere obedecer nada porque el ruido, ellos no, la mayoría no quieren escuchar ese ruido porque están sobreestimulados. Entonces, ¿cómo puedo ayudarle? Esto primero se hace generalmente cuando presentan este tipo de conductas, ¿no? Sobreestimulación es cuando uno no se lo ha anticipado al niño con autismo, no lo hemos anticipado al cierto tipo de sonidos que va a haber, ni se ha hecho una desensibilización progresiva. Lo que hago en consulta cuando veo que hay cierto rechazo, tengo un niño que tenía rechazo a las fiestas infantiles por el hecho de que los niños gritaban, se escuchaba la música, era mucho sobreestímulo a nivel auditivo. Entonces, ¿qué pasa? En consulta, pues empieza de maneras muy leves. No sé, ¿usted qué es, perdón? Fisioterapeuta. Ah, ya. En el caso de la fisioterapia, bueno, igual su consulta, lo que puede hacer es poner canciones. Canciones, uno, que sean del agrado del niño para empezar. Vamos a empezar con volúmenes bajos, casi notorios. Si vemos que no hay ningún tipo de rechazo, pues vamos subiendo el volumen. Cada vez vamos subiendo más. Entonces, poco a poco vamos a ir poniendo canciones o sonidos que sean, no, bueno, que no sean agradables para el niño. Este tipo de sonidos van a ser uno, de que va a estar en un ambiente regulado, de que usted en cualquier momento puede cortar la música, vamos a regular al niño y vamos a volver a poner el estímulo. Entonces no vamos a sobreestimularlo como tal, sino vamos a dar estímulos de a poco. Lo que igual yo hago, ya cuando veo que un niño ya está preparado, ha pasado todas las fases de sensibilización, el aumentar el volumen, el de que soporte ruidos bajitos, que sean tal vez ruidos de calle, ruidos de mercado. Lo mismo se hace con la máquina de corte de pelo, pues ya ponemos mucho más fuerte y vemos hasta qué punto el niño logra aguantar y tenemos que enseñarle a autorregularse, dependiendo la edad y las características del niño. Si no, pues lo vamos haciendo de que estos ruidos pues sean normales, porque no es bueno pasar de un momento de paz y tranquilidad, como es el niño, a sacarlo a la calle y va a estar sobreestimulado, no va a saber cómo va a reaccionar. Entonces, a eso nos referimos con una desensibilización progresiva, poniendo el estímulo de a poco, hasta que el niño soporte y pues se vaya acostumbrando. Entonces, ya cuando salga a la calle y sienta cierto tipo de estímulos, pues él ya va a estar acostumbrado, pero eso se hace de a poco. Gracias. Muy bien, pasamos con estimulación, gusto y vista. El estímulo y la vista, bueno, el gusto, el tacto, el olfato, la vista, van a estar totalmente relacionados. ¿Qué pasa cuando empezamos con una alimentación complementaria? Más o menos a los 8 meses de vida. Lo más recomendable es de que dejemos a los niños que exploren su alimento. Si bien del 100% del alimento va a llegar a la boca un 10%, pero es necesario porque, como ya hemos visto, a través del tacto es una de las informaciones sensoriales mucho más grandes de nuestro cuerpo, pues la boca llega a ser muy sensible. El sentido del gusto no entrenado es muy sensible. Entonces, ¿qué hacemos cuando llegamos a tocar? Tocamos, sentimos la textura, vemos de que no es nada malo, no es nada desagradable y ya. Y como son bebés o son niños chiquitos, todo se lo meten a la boca. En algún momento lo que están tocando lo va a pasar por la boca. Entonces va a ver, ya visto que no es ningún estímulo agresivo, entonces ya va a ser mucho más fácil para los niños el aceptar este tipo de estímulos. Aquí hemos hecho una actividad grupal con los niños en los cuales estaban tocando la gelatina.
Si van a tocar la gelatina, tiene una sensación viscosa, húmeda, pegajosa después. Entonces da cierto tipo de información bastante constante, ¿no? Que ya en la boca nos puede repercutir en lo que es el tomar sopas, los guisos que hay, las papillas, los purés. Entonces, si vemos cierto tipo de rechazo a estos, el trabajar con gelatina es muy buena opción. En este caso, era una sala de niños chiquitos. Si mal no estoy, los niños tienen entre 2, 3 años. Entonces, la instrucción era de que toquen, exploren, más allá de sacar los insectos de la gelatina, era el tocar, explorar y sentir. Y poco a poco, pues vamos viendo de que se lo van comiendo. Les gusta la sensación y pues se lo comen. Y igual, como ya hemos mencionado, las entradas a nivel del gusto no es solo a nivel oral, sino es a nivel del olfato, vista y tacto. Entonces, todas estas van relacionadas. Aquí. En esta parte se va haciendo igual una desensibilización progresiva ante cierto tipo de elementos. Cuando me llegan niños con selectividad alimentaria, lo primero que hago es de que toquen, exploren. Lo primero. Yo no voy a forzar a de que el niño pues me llegue a comer inmediatamente ese elemento, sino voy a hacer una o dos sesiones en las que el niño explore, sienta el elemento, juegue, manipule, vea que uno no es un elemento que le va a hacer daño, vea que es un elemento que pues no es desagradable como tal. En este caso, hemos hecho dos grupos. Es el grupo de los niños chiquitos, desde los 2 hasta los 4 años, y en el grupo de los niños grandes, que ya va desde los 4 hasta los 6 años. Vemos, por lo menos, vamos a ver que en niños chiquitos es mucho más rápido la adaptación que van a tener. En esta ocasión hemos trabajado con beterraga, uno por el color, el olor, la textura que tiene, porque los mancha. El olor es bastante penetrante, pero igual vamos a ver que progresivamente van a ir aceptando. A lo menos si hay una hipersensibilidad a nivel táctil, si hay una hipersensibilidad a nivel táctil, lo más probable es de que haya una selectividad alimentaria bastante marcada. Esto generalmente en los niños con autismo. Vamos a ver a niños que no les gusta ensuciarse, que no quieren sentir cierto tipo de texturas. Entonces, ya preguntando un poco más a los cuidadores, vamos a ver de que efectivamente el niño solo come pollo, que generalmente llegan que solo comen pollo y solo comen nuggets. Me ha llegado bastante que solo comen nuggets. Y rechazan el arroz, rechazan el fideo, rechazan la carne roja. Uno, por el olor tan penetrante, la textura que les va a dar, que al principio tal vez puede que no haya sido agradable, haya sido sujeto de un proceso traumático a veces. Por eso es que no le tenemos que obligar a comer. Si no, se pasa por una exploración de juego, exploramos un juego libre, un juego dirigido y posteriormente pues vamos enseñando de que este elemento se puede comer. Aquí igual vamos a ver un video donde vamos a ver que la estimulación táctil, el gusto y el olfato nos van a llegar a cumplir, a llegar a necesitar para realizar actividades de autocuidado. Generalmente las actividades de autocuidado empezamos en niños a partir de los 7 años, porque se supone que ya hemos pasado las actividades de la vida diaria básicas. Alimentación, autoalimentación en realidad, vestido, desvestido e higiene. Entonces ya podemos empezar con actividades instrumentales de autocuidado. Donde aquí vamos a ver uno, este niño tenía cierto tipo de hipersensibilidad a nivel táctil, pero ya lo superó y pues ya pasamos a hacer manejo de objetos externos.
siempre con supervisión, enseñando primero qué tenemos que hacer. Ahí ya vemos cálculo, manejo de herramientas, poco a poco lo va a ir haciendo mejor, ¿no? Él sabía lo que tenía que hacer, seguimiento de instrucciones. Y pues lo disfruta porque al final es algo que es una merienda que a él le gusta. Entonces, cada actividad que vamos a hacer tiene un porqué a nivel de independencia también, ¿no? En este caso de el trabajar lo que es simulación gustativa, pues vamos desarrollando actividades de autocuidado e independencia y autonomía a futuro en niños. La estimulación visual. La estimulación visual siempre va a estar en niños que no tengan problemas de la vista, pues cada actividad que hacemos ya estamos estimulando el sistema visual. Vamos a necesitar estímulos visuales específicos como colores, formas, diferentes patrones, objetos en movimiento, ejercicios de seguimiento ocular, que ya habíamos visto bastante, para desarrollar lo que es el sistema vestibular. Vamos a ver que vamos a ayudar a mejorar la agudeza visual, a ayudar a identificar formas, letras, colores, números, objetos. Vamos a ayudar a mejorar la coordinación ojo-mano, pinza fina, motricidad gruesa también, dependiendo de lo que vamos a hacer. En todas las actividades ya hemos visto que hemos estimulado el sistema visual, pero eso nos va a ayudar también a mejorar la capacidad de atención sostenida que vamos a tener de acuerdo a la edad del niño. Vamos a ayudar a mejorar la capacidad de aprendizaje también, porque si llegamos a enfocar, mantenemos una atención sostenida, pues el nivel de aprendizaje va a ser mucho más exitoso. Los recursos que vamos a utilizar para estimular el sistema de la vista en niños van a ser objetos llamativos, divertidos, en el caso de los bebés móviles, objetos móviles rotativos, que van a contribuir de manera positiva a los bebés en su percepción de las formas, colores, coordinación, porque igual vamos a estar estimulando todo lo que es motricidad fina, pinzas y prensiones. Lo que hay que tener cuidado y que se usa mucho ahora es el celular. Una cosa, y en todos los sentidos tenemos que tener en cuenta que una cosa es estimular al niño y otra cosa es sobreestimular al niño. El darle el celular al niño, solo estamos estimulando lo visual y lo auditivo. Estamos restringiendo como tal una estimulación de todas las partes. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nos acostumbramos a un sobreestímulo visual? A nivel del cerebro, las recompensas que vamos a tener, que nos presentan ahora lo que son los videos educativos de los niños en el celular, en la televisión, lo único que van a hacer es que van a acostumbrar al niño a recibir cierto tipo de recompensas constantes. El nivel de dopamina, pues va a estar acostumbrado a recibir sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Entonces, ¿en qué va a repercutir? En que los niños van a tratar de recibir este mismo nivel de dopamina, mismo nivel de recompensa sin hacer nada. Que esto aumenta los niveles bueno, reduce los niveles de tolerancia a la frustración en realidad. Y tampoco nos beneficia en nada en desarrollar la motricidad gruesa y fina de los niños. Simplemente los mantenemos atentos, distraídos, recibiendo una sobreestimulación de dopamina en el cerebro, entrenando a nuestro cerebro a que no hay que hacer nada para recibir ese nivel de satisfacción. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de pantallas, en qué cantidad vamos a brindarles a los niños. Aquí vamos a ver actividades para estimular. Uno, estamos estimulando acá. En la primera imagen, sistema vestibular, propioceptivo, lo que habíamos visto, pero a la vez estamos trabajando lo que es la copia de imagen.
copia reciente, memoria reciente. Y también vamos a ver la percepción visoespacial, porque en cantidad, en tamaño, forma, ¿cómo vamos a hacer? Entonces aquí le pedimos al niño que vaya dibujando. Pero si nos damos cuenta, no estamos dibujando sentados en mesa, sino estamos trabajando toda nuestra parte sensorial, motora gruesa, motora fina, cognitiva y visual. Copia, lo que es necesario posteriormente para la lectoescritura. Igual aquí en este juego, pedimos al niño que se siente y comience a copiar la imagen copiado. Uno, vamos a ver posiciones de las fichas, si va a haber inversiones, eversiones, si va a haber seguimiento como tal de un patrón, porque va a haber muchos niños que por el nivel de impulsividad pues van a colocar como ellos prefieran, pero al no seguir un patrón establecido pues no van a poder completarlo y van a tener que volver a hacer. Entonces eso igual enseña a nuestro cerebro a organizarse en cuanto a posición. Lo mismo, necesario posteriormente para la lectoescritura, porque para la escritura como tal tenemos que ver uno, proporción de la letra y posición. Entonces aquí en estas dos actividades trabajamos eso. Depende de la edad del niño y la complejidad que le vamos a dar. Ya, en esta imagen, pues ustedes me van a decir qué estamos trabajando en sí con esta niña. ¿Algún voluntario que nos quiera mencionar que estamos trabajando con la niña? Sí, estamos trabajando nuevamente equilibrio, coordinación, prensión, lateralidad, prensión fina. Muy bien. A nivel cognitivo, A nivel cognitivo, discriminación, ¿no? Ya tiene que discriminar los colores. ya, está muy bien. Sí, estamos trabajando todo lo sensorial, propioceptivo vestibular, cambios de posición, equilibrio dinámico, porque ya no es un equilibrio estático. A nivel cognitivo también vamos a trabajar, uno, el seguimiento de secuencias, el seguimiento de patrones. Reducimos el nivel de impulsividad en el sentido de que yo le digo, alza, bueno, ahí también estimulamos un poquito el lenguaje y comprensión. Si bien como tal, como terapeutas ocupacionales, no podemos trabajar el lenguaje como tal, pero sí podemos ayudar a fonoaudiología a estimular el lenguaje y estimular la comprensión. En todas las áreas de trabajo, pues siempre vamos a estimular cada área. Nunca va a ser un trabajo de que solo me voy a dedicar a estimular motricidad gruesa, a estimular motricidad fina, a estimular área cognitiva, sino todas las áreas, pues vamos a tener rasgos y vamos a apoyarnos en realidad entre nosotros, ¿no? A nivel cognitivo, pues vamos a trabajar el seguimiento de secuencias en el sentido de que yo le digo, agarra el marcador verde y pinta 3 bolitas. Ahí ya también trabajamos lo cognitivo en el seguimiento de secuencias, memoria reciente y evocación de la memoria, ¿no? Va a evocar lo que le dije, va a haber cierta retención, va a contar 1, 2, 3, bajo, dejo a un lado, cambio. Entonces, de esta manera, en actividades que parecen muy simples, pues estamos trabajando todo lo que es trastornos del procesamiento sensorial, motricidad gruesa, motricidad fina, cognitivo, lenguaje y también interacción social. Este caso de esta niña tiene una hipersensibilidad bastante marcada a nivel vestibular. Entonces el hecho de que ella pues logre, todavía vemos una base de sustentación un poquito más amplia del esperado, pero pues esa base se va a ir reduciendo conforme ella vaya disminuyendo su inseguridad gravitacional. Entonces, de esta manera disminuimos la base y pues seguimos trabajando. Esto va a hacer que el trabajar posteriormente, el salto, el trepado, va a ser mucho más fácil porque ya va a tener cierta conciencia de qué movimientos vamos a realizar. Pero sí, está excelente.
Al realizar actividades, generalmente yo realizo actividades individuales, soy terapeuta individual, pero también hay ocasiones en las que tenemos que realizar actividades grupales, que es el caso de muchos de nosotros como maestros, a realizar actividades grupales. Entonces tenemos que agrupar a los niños. Yo no los agrupo generalmente por edad cronológica, sino yo los agrupo por edad madurativa, con características similares para brindarles actividades que los beneficien de acuerdo a ello. Porque no es justo que yo ponga a un niño de 7 años neurotípico con un niño de 7 años a nivel cronológico, pero que a nivel madurativo tiene 4 años. No va a ser justo. Entonces, generalmente yo recomiendo agruparlos por edad madurativa, para así que uno, el trabajo vaya a la par de lo esperado de la actividad, todos trabajen de manera igualitaria, equitativa, en equipo, y ahí también trabajamos lo que son las habilidades sociales de los niños. Sí hay que tener un poco de precaución, como ya he mencionado, el sobreestímulo visual, pero también hay que tener precauciones en la entrada sensorial vestibular. La información vestibular muchas veces puede ser extremadamente fuerte y vamos a producir reacciones negativas en el niño. Estas reacciones negativas no van a ser evidentes generalmente a primera vista. En vez de regular al niño, lo que vamos a hacer va a ser sobrecargarlo. Vamos a causar una desorientación sensorial, que va a comenzar con molestias, porque niños que van a tener cierto déficit en entradas sensoriales, pues no nos van a mostrar estos signos y síntomas de alerta al principio. Si no, pues no van a mostrar desagrado, y como el registro todavía es bajo, pues tardan en registrar la información, pues vamos a lograr uno de que el niño se desoriente, el niño se sienta mareado, vamos a ver dilatación en las pupilas, sudoración en las palmas, cambios en la respiración, desorientación. Entonces, con las entradas vestibulares hay que tener bastante cuidado, porque no lo vamos a meter al niño. Alguna vez he visto que lo meten en las hamacas y lo ponen a girar como loco. El niño no va a mostrar ese momento cierto tipo de desagrado, o hay que estar atentos si muestra algún tipo de desagrado. Y todos los estímulos que vamos a brindar siempre tienen que ser de manera progresiva. Nunca vamos a meter a un niño en la primera sesión a la hamaca sensorial y lo vamos a comenzar a hacer girar, o lo vamos a comenzar a hacer rebotar en la pelota como loco. Sino vamos a ver primero la reacción que tiene el niño, y la reacción esperada, si va a tener alguna reacción esperada que llegamos a tener, o si vamos a ir progresivamente, de a poco, dándoles entradas sensoriales. Cuando veamos que ya ha superado la primera fase, pues pasamos a la segunda, tercera, y conforme a eso vamos incrementando la dificultad en las actividades que vamos a realizar. Muy bien, eso sería todo. Ahora pasamos a las preguntas si tienen alguna duda. Sí, licenciada, muchas gracias por el curso. ¿O será que nos puede dejar su número para cualquier duda? Y también quisiera saber, yo me he inscrito hoy día recién y si los van a grabar los cursos o ya lo tienen grabado, por favor. Bueno, con al respecto de dejar mi número, claro, le van a pedir a la persona que les inscribió al curso y ellos le van a proporcionar mi número, no hay ningún problema de esa parte. Y, y las sesiones desde la primera hasta la tercera están siendo grabadas y se comparten en el grupo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Perdón, ¿usted trabaja acá en La Paz, por favor? No, le cuento que yo en Potosí. No, Jessica. Jessica, ¿trabaja usted en La Paz? Sí, actualmente me encuentro trabajando en La Paz. Bueno, como comentaba, trabajo con niños generalmente
es la población más requerida, ¿no? También trabajo con adultos y con adultos mayores, pero sí, me encuentro trabajando en La Paz por el momento. Y podemos pedir al teléfono donde nos hemos inscrito, ¿no? Su dirección y su celular. Claro, le piden a la persona que les inscribió mi teléfono personal, entonces me pueden escribir cualquier consulta. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta?